Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Hoy tenemos en la palabra el corazón del verdadero Padre, el Padre eterno, el Padre glorioso y maravilloso. Su deseo y su anhelo para con su creación, que es lo que Él ha anhelado siempre, que es lo que anhela Él de cada persona que vive en esta tierra. Esto lo vamos a encontrar nosotros en la Escritura. Y quiero que si usted tiene una escritura, una Biblia en su mano, en su casa, por favor, váyase al capítulo número 2 y vamos a leer pues en el versículo número 15. Y lo voy a leer de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así el Señor. Tomó pues el gran yo soy Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el gran yo soy Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Y dijo el gran yo soy Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Y formó pues el gran yo soy Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y de todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. El gran yo soy Dios hizo caer en un sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el gran yo soy Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Dice que estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Permítame por favor hacer una oración y pedir que el Señor en esta hora nos dirija. Amado Padre, Dios eterno, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia, Dios de toda bondad, Dios de toda piedad, te damos las gracias, Señor. Permítenos por favor en esta mañana, Señor, que tu gracia, tu palabra, Señor, pueda correr a través de nuestras vidas. Que tu palabra sea propicia, Señor, en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, nos traiga entendimiento. Te rogamos, Señor, que perdones la causa en nosotros, que muchas veces ofendemos con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con nuestros oídos. Señor, con nuestras palabras, con la intención de nuestro corazón. Nuestro deseo, Señor, es conocer y entender tu palabra, Señor, y el propósito por el cual fue escrito. Te rogamos que tu gracia nos alcance. En el nombre maravilloso de aquel que fue enviado a esta tierra con el propósito de redimirnos y salvarnos. Para todo aquel que escuche tu voz y oye tu voz, Señor. Te rogamos, ten piedad, Señor, de nosotros. En este precioso nombre que es sobre todo nombre, decimos amén. Y que tu Espíritu Santo ilumine en nuestro corazón para poder, Señor, dar entendimiento a esta palabra, de los que escuchan y de los que están también aquí, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, decimos amén y amén. Bendito sea su nombre. El propósito maravilloso del Señor era crear una familia. Y esta primera familia la encontramos nosotros en el Génesis, en el capítulo número 2, del 15 hacia adelante. Hasta el versículo 25 vemos que el Señor formó a un hombre del polvo de la tierra y lo hizo a su imagen y semejanza. Pero dice que a este varón no le encontró ayuda idónea. Así que lo hizo caer en sueño profundo y de sus costados sacó una costilla y formó una mujer. Este hombre, al encontrar a esta pareja idónea, dijo, estos huesos de mis huesos, carne de mi carne, varona será llamada porque del varón ha sido tomado. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. Aquí podemos encontrar la gracia y la misericordia del Eterno. Bien, sabemos que estaba desnudo. ¿Cuál es el propósito del Padre? Que estas criaturas del polvo pudieran reverenciar y darle gloria.
Quiero retroceder un poquito y leer lo que dice Génesis capítulo 1, 26, para empezar con el varón. Y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Señoreen en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, gloria al Señor, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que os da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que hay fruto, árbol que da simiente, le será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, y toda hierba verde le será para comer. Y dice la palabra que fue así. Y vio Dios que lo que había hecho, he aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, aquí podemos encontrar el corazón de Dios, el corazón del Padre, para con su creación, lo hizo Señor, para que señorease, dice aquí la Escritura, ¿verdad? Dijo aquí que Él iba a sojuzgar y ser Señor sobre los peces de la mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era su deseo, su anhelo. Creó esta primera familia para que le diera culto, le diera reverencia, le diera adoración y alabanza a su nombre. Vemos en el capítulo 3 lo que pasó un desastre, pasó un ocaso, pasó un eclipse, y todo esto se echó a perder al romper y quebrar el único mandamiento que había sido puesto en este paraíso. El hombre decidió desobedecer a su Creador. El hombre decidió romper el único lazo que los mantenía juntos, la obediencia. Gloria al Señor, la obediencia es un fundamento de la ley del reino. Gloria al Señor, y la desobediencia quebró ese pacto, quebró esa unión, ese yugo que los mantenía. Entonces el Señor los echó fuera de este paraíso y el hombre vivió errante. Vemos el primer crimen a través de Caín, que mató a su hermano Abel. Se levanta el tercer hijo, gloria al Señor, Set. Recordemos que estos tres hijos son prominentes, son nombrados en la Escritura por el grado de manifestación que hay, no porque sean los tres únicos, sino que a través de ellos se maneja la historia, de ver la historia de la descendencia. Bendito sea el Señor y la redención. Cuando la justicia está cayendo sobre la serpiente, dice, tú le herirás en el calcañar, pero esta te pisará la cabeza. Hablando de su simiente, su descendencia. Desde ahí el hombre tiene una promesa de redención. Y luego ha ido pasando la historia. Tenemos la historia de los hijos de Set, ¿verdad? Vienen los hijos de Enoc, Matusalén, Lamec, y luego viene Noé, el descanso. De aquel que crea el arca para otra vez preservar a las familias, porque el resto se había corrompido totalmente. El hombre, de su interno, de su corazón, de su profundidad de su alma, el hombre tenía un mal moral y espiritual, el pecado. La desobediencia y la rebeldía lo había entregado a una perversión total. Él se había apoderado de una palabra y él pensaba otra vez que era el Señor de la tierra, pero ya se lo habían arrebatado. No era el Señor de los animales, ni de los peces, ni de las aves. Se lo habían arrebatado. Ahora sí estaba por ahí suelto, un animal o una bestia salvaje podía devorarlo. Y si caía en un río, otra bestia salvaje podía devorarlo. Y si caía en el mar, otra bestia salvaje podía devorarlo. Porque ya no lo reconocía como Señor, porque le había sido quitada esa autoridad. A través de la historia vemos que el Señor trata hablando del Padre, queriendo redimir y otra vez volver a esta generación a su presencia. Vemos la historia de los hombres que empiezan a construir una grande torre en Babel, ¿verdad? Empiezan a construir una grande torre creyendo llegar a las alturas y volver a tener a Dios cerca. Pero no es la manera que el hombre tiene que llegar. Hay un modelo, y eso fue a través solamente de la obediencia. Y esa obediencia solamente se hace posible a través de la fe. El que pueda tener la fe, creer el mensaje. Así que el primer mensaje fue a Noé. Le dijo, voy a destruir esta tierra. Voy a raer toda naturaleza humana.
voy a raer toda bestia del campo. Así que hazte un arca y, por favor, tú y tu familia. Aunque la Escritura nos muestra que desde el año 500, que fue llamado Noé, gloria al Señor, en ese transcurso nacieron sus hijos y en ese transcurso él empezó a predicar y de repente a pregonar acerca de lo que venía. ¿Y quienes de repente querían entrar a esa arca para ser preservados? Lamentablemente la Escritura dice que solamente los hijos, los 3 hijos, su esposa, la esposa de los 3 hijos, 8 personas sepultaron a todo el mundo bajo las catapultas de agua. Y los animales que vinieron a ser preservados en esta arca. Bendito sea el Señor, salió esta familia y comenzó otra vez a reproducirse. Lo que encontramos aquí por la gracia es que dentro de la casa de Noé, dentro de esta arca, otra vez los animales volvieron a tener el temor hacia el hombre. Dios le dio la capacidad a Noé de que él fuera otra vez el Señor, si no lo hubieran devorado todito dentro del arca. Esto dice la Escritura en el capítulo, gloria al Señor, capítulo 6 en adelante. Usted va a encontrar cómo el Señor devuelve otra vez ese temor, gloria al Señor, en los animales al hombre, para que se puedan preservar y respetar. Otra vez cuando lo sueltan a través de toda esa vida, gloria al Señor, el hombre se vuelve a corromper y a deshacer. Hasta que el Señor llama a un hombre llamado Abraham. Y este hombre a los 75 años escucha su voz y viene a una tierra donde el Señor le dice, esta tierra te la daré, llamada la tierra prometida. Y este hombre empieza a ser tratado a través de la fe. Y vemos cómo el Señor trata de buscar una línea, gloria al Señor, de fe con los hombres. Y este es Abraham, a quien le llama el amigo de Dios. Maravilloso es su nombre. Siempre el Padre Eterno ha estado buscando al hombre para conectarlo con él por medio de la fe. Porque el hombre estaba pervertido en su pecado, podrido en su pecado. Luego encontramos en la historia el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, Isaac. Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Gloria al Señor, este hijo Jacob es cambiado el nombre, se llama Israel. Y de eso de Israel vienen 12 tribus, las cuales el Señor escoge para que sea su pueblo escogido. A través de la historia vemos que muchos son los que pasan a través de ellos. Gloria al Señor, entre los jueces. Bendito sea el Señor hasta que viene el rey. Gloria al Señor, empezando con Saúl y después con David. Gloria al Señor, aquel rey que caminaba conforme al corazón de Dios. Hermanos, vemos la gracia y la misericordia que Dios tenía con estos hombres. Pero nuevamente el pecado siguió incluyéndose dentro de sus almas, dentro de sus vidas, corrompiendo totalmente la naturaleza del hombre. Pero el Señor le promete a este rey David que de su generación, que de su simiente, se sentaría un rey eternamente y para siempre. Ese rey, esa promesa mesiánica, estaba de que el hombre iba a ser nuevamente, gloria al Señor, restaurado. Bendito sea su nombre. Desde Génesis capítulo, gloria al Señor, 3:15 encontramos esa redención. Luego encontramos en Noé, luego encontramos en Abraham, luego encontramos en David. Y así sucesivamente la historia sigue esa línea de vida hasta que maravilloso es su nombre. Alabanzas a su poderoso nombre. Aleluya, Dios es bueno, para siempre su bondad. Estaba perdiéndome algo de la hilación de la historia. Un hombre que, gloria al Señor, Jacob, gloria al Señor, tiene estos 12 hijos. La historia de José, José se pierde, no se había perdido, lo habían vendido a sus hermanos y le habían dicho a su padre que se lo había comido una mala bestia y lo había devorado. Así que el padre pensó que este hijo estaba perdido. Así que este hijo tuvo en Egipto. Y así es Israel como entra en Egipto. Y dice la palabra que hay, este pueblo es esclavo casi por más de 4, gloria al Señor, más de 4 siglos. Gloria al Señor. Muy bien, entonces este pueblo había perdido la imagen de su padre, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí encontramos a un hombre llamado Moisés, que había sido salvado de las aguas, eso significa su nombre. Y este hombre, nuevamente, cuando es salvado de las aguas, este hombre quiere redimir a su pueblo, pero no era con sus fuerzas. Así que en su furor y en su ira mata a un egipcio, así que tiene que huir al desierto porque su vida corría peligro. A su nombre damos la gloria. Él como pastor, a los 40 años, este hombre corre. 40 años en el desierto, tenía 80 años aproximadamente. Y en esos 80 años, bendito sea el Señor, una zarza ardiente en el desierto. Y no se quemaba. Así que él quería ir a acercarse para ver qué es lo que estaba pasando en esa zarza. Quería saber por qué esa zarza no se consumía. Y antes de poder dar un paso más, porque él no se acercó a la zarza, lo miró desde lejos, una voz potente salió desde ahí y le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que tú pisas santo es. A su nombre en la gloria. Dios es santo. Dios es santo. El hombre no puede tener un acercamiento a él por causa del pecado.
Esto estaba que ardía y había un ángel que hablaba. Bendito sea el Señor, y le decía a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que tú pisas santo es. Es el primer, gloria al Señor, encuentro que encontramos en la Escritura entre la voz palpante entre Dios y los hombres. No lo podía abrazar porque estaba en candela. No lo podía ver porque este hombre inmediatamente podía morir. Y a este hombre le encargan el rescatar al pueblo de la promesa, al pueblo de Israel, esclavos en Egipto. Otra vez vemos el corazón de un padre que trata de rescatar a aquellos en que le ha puesto una promesa de redención. Y Moisés logra esta redención. Y vemos nosotros también la historia entre las 10 plagas, gloria así, cómo se libra de Faraón y cómo este pueblo empieza a mirar los milagros portentosos en el desierto. Una columna de fuego en la noche, una columna de nube que le hacía un tremendo parasol en medio del desierto ardiente, cómo le daba comida, pan del cielo, el maná, y cómo le daba carne a través de las codornices, cómo hería las peñas y le sacaba agua. Bendito sea el Señor. Cómo su ropa no se desgastaba durante esos 40 años de peregrinaje, cómo el mar se abrió en dos por la gracia para ser librados de las fuerzas del faraón. Vemos un padre que siempre ha estado detrás del hombre, buscando su redención, buscando su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esta manera Israel toma la tierra prometida a través de Josué. De Josué vienen los jueces, hasta el último juez que es Samuel, y luego de Samuel, él corona al primer rey de Israel, llamado Saúl. Este Saúl empieza muy bien, pero después se corrompe, y el Señor se busca un rey mejor, y encontramos nosotros aquí al pequeño David, aquel hombre, gloria al Señor, que es ungido por Samuel como el próximo rey de todo Israel. Este mismo David, este mismo niño, que tenía un corazón, gloria al Señor, muy cercano a la adoración del eterno, poderoso, excelso Rey de Israel y Señor de Israel. Él que con su onda destruyó un oso y a un león. Gloria al Señor, no tuvo temor de enfrentarse al gigante Goliat cuando todo el ejército de Saúl y el mismo rey Saúl y su ejército, gloria al Señor, y su comandante general Abner tenían temor de este gigante Goliat, que no es una fantasía, es una realidad. Y dice la palabra del Señor que es el espíritu del gran Dios hoy, el espíritu del Dios eterno, del Dios de Israel, del Dios de Jacob, quien estaba en este muchacho, y no fue la piedra, fue el poder de Dios quien tumbó a ese gigante para la gloria de su nombre. De esta manera, este muchacho David es prominente en Israel, y de esta manera llega a los pasillos del castillo del rey, de la casa real de Saúl. Y así sucesivamente, hasta que se constituye el rey David como el rey de todas las tribus. Un rey que andaba conforme al corazón de Dios. Un rey que escribió, gloria al Señor, sus caídas, sus derrotas, sus penurias, sus angustias y sus victorias. Alabando, bendiciendo, glorificando y exaltando a través de las salmodias que nosotros podemos encontrar en sus escritos. Amén. El Salmo 51 que habla, bendito sea el Señor, sobre el perdón y la misericordia por el pecado que había cometido. El Salmo 32 que habla verdaderamente, gloria al Señor, del perdón, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. El Salmo número 3, cuando es perseguido, mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, quien levanta mi cabeza. A su nombre damos la gloria, alabanza a su nombre. Y encontramos el pacto que hay entre el rey David y la eternidad de darle un hijo que se iba a sentar en su trono para siempre. Iba a haber una lámpara encendida, una simiente del tronco de Isaí, un renuevo, bendito sea el Señor. Y va pasando la historia hasta que el pueblo se va corrompiendo y este pueblo se dispara por todos lados, se dispersa por todos lados. Llega a Babilonia, llega, gloria al Señor, llega Darío, el persa. Gloria al Señor, y la historia de este pueblo se sigue desperdigando. Encontramos en estos hombres a Daniel, encontramos a Jeremías, encontramos a Ezequiel, orando por la restauración de un pueblo y de las promesas que este Dios eterno tenía para Israel. A su nombre la gloria. De esta manera siguen los profetas mayores y menores, hablando acerca del rey que vendrá, a su nombre la gloria. Y empezamos nuevamente con un hombre en el desierto que se presenta llamado Juan el Bautista y dice: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este hombre dice: enderezad sus sendas. Gloria al Señor. Todo lo que está profundo será allanado y todo lo que está torcido será enderezado. Bendito sea el Señor. Yo bautizo en agua, pero el que viene tras mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. A su nombre damos gloria. El Mesías
Se estaba preparando el camino para, gloria al Señor, para la entrada del Mesías, de aquel prometido. Le preguntaban a Juan, ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que clama en el desierto. Ellos tenían que entender, según Isaías capítulo 40, que iba a venir un profeta, gloria al Señor, a proclamar el día del Señor, gloria al Señor, a clamar por los pasos y los caminos que Israel nuevamente debería de tener al entorno y el encuentro de su Mesías. Su nombre es la gloria. Mi alma te alaba, Señor. Capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 17 hacia adelante. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido, me ha separado. La palabra ungir o ungido, habla de la palabra Mashiach. Él era el Mesías. Que ya no era simplemente un ungimiento, un aceite derramado, sino verdaderamente era aquel que tenía que ser, bendito sea el Señor, levantado para salvación de su pueblo Israel. A su nombre la gloria. Maravilloso es tu nombre. Quiero leerle lo que dice el libro de San Lucas, según el Evangelio, en el capítulo número 10, versículo 7. Su nombre dice, cuando el Señor Jesús se regocija y empieza su ministerio, el deseo de Dios siempre ha querido ser buscar al hombre. Buscar al hombre que oye su voz. Buscar al hombre que entiende el lenguaje del Padre. Y dice así la palabra del Señor, en aquella misma hora el Señor Jesús se regocijó en el Espíritu. Dice aquí la palabra del Señor, y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor Jesús vino a entregar esa imagen del Padre que se había perdido. El Señor Jesús vino, gloria al Señor, a volver la imagen del Padre que el pueblo había perdido. No era una zarza ardiente. Bendito sea su nombre. Y dice aquí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es Él, gloria al Señor, el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Bendito sea su nombre. Así que si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. Y si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. Y si queremos conocer al Hijo, tenemos que conocer al Padre. Un hombre se acercó al Señor y le dijo, Señor, yo sé que tú has venido de Dios y que nadie puede estar contigo, nadie puede venir a Dios y no puede hacer las obras que hace si Dios no está con él. Este era Nicodemo, un hombre, no es el Señor, que estaba estudiando y era un fariseo, era un estudiante de las escrituras, de la ley. Pero dijo, yo te conozco, y él dijo, tú no me conoces. En el capítulo número 3, y se lo voy a leer, y dijo el Señor, de cierto te digo, Nicodemo, bendito sea el Señor, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que el Señor le estaba diciendo a este hombre que tenía que nacer de nuevo. Tenía que volver otra vez, no al vientre de su madre, sino que tenía que nacer del Espíritu. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Su nombre damos la gloria. Y le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? No se trata de entrar al vientre de mi madre. Tienes que renovar, tienes que nacer, volver en tu espíritu y dejar que la gracia de Dios te toque y hagas otra vez una nueva vida. Bendito sea el Señor. Lo que este hombre le estaba diciendo, tenía que arrepentirse, tenía que volverse al camino de la gracia de Dios. Le dijo, de cierto digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, esta carne que está aquí, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Y lo que hace nacer del Espíritu solamente es Dios. En el capítulo número 1 de Juan dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. El único que puede engendrar hijos de Dios por su Espíritu es otra vez el Eterno. Esto le estaba diciendo el Señor a este hombre Nicodemo, que conocía la ley, que conocía la historia de su pueblo, pero un problema tenía este hombre, no había nacido de nuevo. Es necesariamente nacer de nuevo para poder entender este reino que él había venido a entregar. Habíamos visto en el desierto, vieron las maravillas, pero no entendieron. El hombre necesita nacer de nuevo. El hombre necesita volverse a Dios con todo su corazón. El hombre necesita abandonar el pecado. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no conoces estas cosas? Dice la palabra de Dios que el viento sopla por donde quiere va. Así es nacido todo hombre del Espíritu. Alabanzas a su nombre. Es aquel que le dicen, ¿por qué? Bendito sea su nombre. Le dice,
¿Os he dicho estas cosas terrenales si no creéis? No, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, del hombre, gloria al Señor, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el camino para llegar al Padre, al verdadero Padre, al eterno Padre, que el hombre ha venido arrastrando su pecado desde el Génesis a todas las generaciones. Necesitamos volvernos a ese Padre eterno. Necesitamos entender a ese Padre eterno. Y ese Padre eterno es a través de la gracia del Señor Jesús, a través de su misericordia, a través de su perdón, a través de su redención por su sangre. Así que usted y yo necesitamos, para llegar a esa gracia. Si usted se da cuenta en las Escrituras, siempre el Señor Jesús dijo: Padre, sé que siempre me oyes. Él decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Eso lo hizo a la hora de su bautismo, y encontramos ahí: este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. A él oí. Lo encontramos en el monte de la transfiguración. Otra vez encontramos su voz portentosa: este es mi Hijo amado. Y encontramos nuevamente, gloria al Señor, cuando los griegos vienen a visitar y Felipe lo acerca, y otra vez la voz como un trueno. Todos dijeron: es un ángel. No, había venido esa voz por causa de ellos. Alabanzas a su nombre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba honrando al Hijo y el Hijo estaba honrando al Padre. El Señor Jesús es la imagen del Padre perdido por Israel y también por nosotros. Nunca escuchamos al Señor Jesús hablar. Nunca vimos la gracia del Padre, pero dice la palabra que el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de Hechos se hizo presente para llevarnos a esa gracia y nos haría recordar todas las palabras que Él había hablado, de tal manera que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Yo quiero llevar un momentito al capítulo número 14 del libro de San Juan. Un hombre le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bendito sea. Este fue Felipe. Le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Capítulo 14 del libro de San Juan, versículo número 8. El Señor Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices: muéstranos al Padre y nos basta? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, el Señor Jesús había venido a ser la imagen del Padre. Había venido a restaurar esa imagen que se había perdido. Esa imagen que estaba ¿dónde? Que estaba en el desierto, que estaba en una zarza llena de candelas, llena de fuego. Y una voz dijo: no te acerques, porque el lugar que pisas santo es. Pero dice la palabra de Dios que ese Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Libro de San Juan, capítulo 1, desde el 11 hacia adelante. Amigo, necesitamos volvernos al Padre para entender y conocerse, para conocer y entender qué cosa es realmente el Padre. Hoy están celebrando de repente muchas cosas, pero no honramos al Padre. El quinto mandamiento, y primero para los hombres, dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y el libro de Efesios capítulo 6 dice un mandamiento con promesa: para que todo lo que hagas te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quinto mandamiento del decálogo de Moisés, Éxodo 20. ¿Pero por qué lo dice? Porque usted va a encontrar en el capítulo 20, versículo 1 hacia adelante.